Shalom y bienvenido a Dabar Podcast, donde la palabra no es solamente un sonido, sino vida y propósito. Dios me los bendiga. Este es el hermano Edilberto Picorelli quien les habla. Como de costumbre, van a aparecer todas nuestras redes aquí. No olvide, en Facebook, todos los viernes estamos transmitiendo lo que es el culto de adoración. Suscríbase. Vaya allí, suscríbase, active la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros cultos. Igual que el canal de YouTube, suscríbase, activa la campanita, pongan todas las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Próximamente también vamos a estar subiendo lo que son cortos, ¿verdad? De lo que son las prédicas de los viernes. Así que me acompaña hoy el pastor Jafet Malavé. Bienvenido. Bendiciones. Pueden ver que no estamos en el estudio, ¿verdad? Como de costumbre, pastor, ¿dónde estamos? Pues mira, hoy estamos en un lugar diferente. Estamos aquí, ¿verdad? En el restaurante Qué Rico Brunch Restaurant, ubicado, ¿verdad? Frente a la plaza pública de Sidra. Así que, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de sacar un momento y disfrutar de un buen brunch, una buena cena, un buen almuerzo, pues lo invitamos, ¿verdad? Aquí a Qué Rico Brunch Restaurant, donde, ¿verdad? Comer más allá, ¿verdad? De una delicia es una experiencia, así que la vamos a pasar bien. Eso es así. El tema de hoy, una de las, ¿verdad? De la fiesta que se aproxima, que es la fiesta de Shavuot. Vamos directamente, lo deja el plato fuerte. Pastor, le pregunto, ¿qué realmente es Shavuot? Mira, esta fiesta, como estuviste mencionando, una de las fiestas que contiene una revelación de principios muy extraordinaria, no solamente ¿verdad? Para nosotros los creyentes, sino que yo creo que esta fiesta impactó al mundo. Desde su, ¿verdad? Inicio, pues impactó al mundo. Cuando hablamos de Shavuot, literalmente la palabra Shavuot lo que significa es semanas. O sea que cuando hablamos de la fiesta de Shavuot, estamos hablando de la fiesta de la semana. Pero esta fiesta es interesante porque esta fiesta también se muestra en la Escritura con tres nombres particulares. Primero, ¿verdad? Se encuentra, esta fiesta se le conoce como la fiesta de la siega. Y en el libro de Éxodo, capítulo 23, nos habla sobre que el pueblo tenía que presentarse 3 veces delante del Eterno, y parte, ¿verdad? de lo que tenían que hacer en esa festividad era presentarle, ¿verdad? Ofrendas al Eterno, entregarle primicia. Entonces, pues la fiesta de Shavuot era una de esas 3 fiestas que había que presentarse, que las 3 fiestas eran Pesach, que es Pascua, la segunda Shavuot y la tercera Sukkot. Esas eran las 3 fiestas principales donde el pueblo debía, ¿verdad? Pues presentarse delante del Eterno. También, cuando hablamos de la, ¿verdad? de la fiesta de la cosecha, realmente se celebraba el recogido del trigo, ¿verdad? En el pueblo de Israel. También se le llamaba la fiesta, como le dije al principio, de la semana. ¿Por qué? Porque después de Pesach, se contaban del segundo día de la fiesta de Pesach, se contaban 50 días para entonces llegar. Y es interesante porque esta fiesta no tiene un día específico como las demás fiestas en el calendario. Esta fiesta hay que contar y no hay un día específico. O sea, el día cuando termina el conteo, pues ese es el día que se celebra. Así que se le llama la fiesta de la semana, y también se le llama la fiesta de las primicias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta fiesta se recogían, ¿verdad? El trigo y se llevaba la primicia delante del Eterno. Importante, la primicia se llevaba delante del Eterno como una acción de gratitud, porque
tú no podías, y esto es bien interesante, porque tú no podías utilizar el producto hasta que no lo llevaras al templo. O sea, que tú tenías que llevar primeramente el producto de tu cosecha, presentársela, darle la porción que le tocaba el Eterno, entregarla al sacerdote, y entonces había otra parte que entonces era para ti, pero no podías utilizar ese producto hasta que no lo llevara al sacerdote y lo dedicara. Así que, ¿verdad? Básicamente eso de las tres nombres que se le podía llamar: la fiesta de la siega, la fiesta de las primicias y la fiesta de la semana. Obviamente, y también se le llamaba la entrega, la fiesta de la entrega de la Torah, ¿verdad? Así que básicamente eso es lo que significa Shavuot en la escritura. Como mencionó lo último, la fiesta de la entrega de la Torá. Y esa va mi próxima pregunta. ¿Por qué es tan importante esta fiesta en la Biblia? Mira, como te dije al principio, hace unos minutitos, esta fiesta establece un principio que es el principio de la gratitud. ¿Por qué? Bueno, porque nos está diciendo que llevemos la ofrenda al sacerdote, al templo, para que entonces el sacerdote la presente delante del Eterno. Ahí nos está enseñando que el ser humano debe reconocer que todo lo que obtiene no es por su mérito, no es por su esfuerzo propio, no es por su sabiduría, su intelecto. Todo lo que el ser humano puede alcanzar y tener es por la gracia de Dios. Es por la misericordia del Eterno, porque el Eterno te permite dar, te permite tener. Él te da y te permite tener. Pero de eso que Él te da, Él te dice: yo te voy a dar, porque recuerda que Dios es el dueño del oro y de la plata. Nosotros no tenemos nada. Él es el dueño del oro y de la plata. Ok, si Él es el dueño del oro y de la plata, Él quiere que de eso que Él te dio, tú separes una parte y se la entregas a Él. ¿Como qué? Como una acción de gratitud, reconociendo que todos los beneficios provienen de Él. Así que Shavuot nos revela el principio de la gratitud al Señor. También nos revela los mandamientos del Eterno, que fueron, ¿verdad?, establecidos allí en el monte Sinai, la entrega de la Torah, y como te dije ahorita, ¿verdad?, también al inicio, la Torah de una manera u otra. Y es interesante esto porque tú le hablas de la gente a la Torah y la gente piensa que eso no está vigente, pero sin saber y reconocer que los seres humanos de una manera u otra guardan Torah. ¿Por qué guardan Torah? Porque todas las leyes que están establecidas en el mundo, en los países, todas salen de la Torah, salen de la Biblia. Así que la Torah, más allá de ser un concepto espiritual o ser un concepto, ¿verdad?, que se pueda realmente identificar con el pueblo judío, más allá de eso, la Torah es una ley universal que rige todo lo que el Eterno estableció en el universo. Así que por eso es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, validar la importancia que tiene esta fiesta en la Escritura. Me gustó mucho cuando dijo: tenemos que reconocer que nada de lo que tenemos primero lo obtenemos por nuestra fuerza. Uh-huh. Y porque realmente nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Entonces, la gracia del Señor nos alcanzó algún momento de nuestra vida y nos sacó de donde estábamos, nos posicionó en lugares altos. ¿Para qué? Para, primeramente, ser instrumento para Él, pero no podemos perder de perspectiva en nuestra vida, que es por Él y para Él. Por Él y para Él, claro, definitivo. Y lo que habló de que, ¿verdad?, que mucha gente no practica la Torah, pero el mismo Mesías dijo: yo no vengo a abolerla, yo vengo a cumplirla. Y vemos la trayectoria de nuestro Mesías, y él predicó Torah, él caminó a base de la Torah, y él vivía como decía la Torah. Él no se brincó ningún punto, ninguna coma, y lo que le enseñó a sus discípulos fue atado a la Torah. Mira, y es interesante, Picorelli, porque la Torah es un documento, y después podemos hablar de eso. La Torah es un documento, como yo digo, para mí es universal. Y es un documento que ha regido las generaciones, ¿verdad? Y durante mucho tiempo ha regido el mundo.
Hubo un código que fue antes de la Torá, que fue el código de Hammurabi. Y aquellas civilizaciones antiguas se dejan llevar por eso el código de Hammurabi. Era básicamente un código, ¿verdad? Bastante reconocido en aquellas civilizaciones antiguas. Pero la Torá ha permanecido más. La Torá ha tenido más desarrollo y ha tenido más, ha abarcado más en las naciones, ¿verdad?, del mundo. Así que la Torá ¿verdad?, es el diseño que el Eterno dio al mundo, al universo. Y yo creo que, ¿verdad?, nosotros cada día debemos validar y celebrar esta fiesta. Celebrar esta fiesta no como una fiesta étnica del pueblo hebreo, no como una fiesta cultural. Esta fiesta hay que celebrarla como que es el día donde nosotros reconocemos los diseños del reino y del universo. Porque pues el universo se rige, ¿verdad?, por las leyes del Eterno. Exactamente. Pastor, le pregunto, ¿dónde aparece Shavuot por primera vez en las Escrituras? Mira, Shavuot aparece en Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 19. Ahí es que aparece, ¿verdad?, realmente Shavuot, donde dice que nosotros, y cuando digo nosotros, ¿verdad?, hablo específicamente de los humanos, de que los humanos en aquel tiempo, y específicamente el pueblo de Israel, no podían presentarse delante de Dios con las manos vacías en las 3 fiestas del año, que era en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Entonces, en Éxodo 23 vemos que ahí básicamente que está hablando inicialmente de esas 3 fiestas específicas. Después, obviamente, viene la fiesta de Rosh Hashanah, viene la fiesta de Yom Kippur, viene la fiesta también de los panes y levadura, que es la misma fiesta de la Pascua, porque panes y levadura y Pascua es una fiesta. Pero en realidad, en Éxodo es que se muestra inicialmente la fiesta de Shavuot. ¿Qué relación tiene Shavuot con el Monte Sinaí? Mira, el Monte Sinaí es interesante porque vemos que el Eterno le da la ley a Israel en un monte que geográficamente no estaba en la tierra que él había prometido. Porque el Monte Sinaí no queda en Israel, queda en Egipto. Y de hecho no era el monte más alto, no era un monte tan alto. ¿Por qué? Porque, y es interesante porque un monte, una altura, porque siempre las deidades antiguas, siempre había, ¿verdad?, una mitología que ir a las alturas era ir a conectarse con los dioses. Así que en ese sentido, pues podemos ver cómo realmente el Monte Sinaí se convirtió en aquel momento dado en el lugar, en el espacio, para que entonces el pueblo pudiera allí ver y poder conectarse con el Todopoderoso. El Monte Sinaí, ¿verdad? El Monte Sinaí, que es el que estamos hablando, era el lugar donde el Eterno escogió, después que saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca, lo va llevando en el desierto, y ahí el Eterno, ¿verdad?, los lleva al final de los 50 días, que eran 7 semanas más un día, son 50. Ahí el Eterno lo lleva, ¿para qué? Para entonces darle un diseño, para establecer al pueblo de Israel como un reino de reyes y sacerdotes, que tenían una responsabilidad grande con el mundo, y era llevar esa Torá a todas las naciones. Así que el Monte Sinaí fue un lugar donde realmente es muy importante y es un lugar donde Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Y mira, qué interesante lo del Monte Sinaí, porque después que él le da la Torá, lo saca de ahí y entonces lo lleva a empezar el camino hacia la tierra prometida, pero que tenía que cambiarle primero que la mentalidad y la conciencia. Y eso pasa en nuestra vida. Claro. Antes de que Él nos lleve por un camino nuevo y correcto, Él nos da la Torá. Y realmente el pueblo de Israel que salió de Egipto tenían la costumbre egipcia tan arriesgada a su carne, a su esencia, que
se desesperaron, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar. Pero en su infinita sabiduría, él dijo, ok, yo les voy a enseñar a mi pueblo cómo adorarme, quién soy, cómo van a caminar, cómo se van a regir y cómo cuando lleguen a la tierra prometida, cómo van a vivir como sociedad. Y eso pasa también en nuestra vida. Claro. Nos regimos por estatutos de cómo vamos a vivir, qué le agrada a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, lo que le gusta, la Torá. Claro. Ahí está todo el diseño que él organizó. ¿Para qué? Para que su pueblo lo adorara y supiera quién era él. Definitivo. Así que le pregunto, usted hablaba que contaron 50 días, pero ¿por qué el pueblo contó 50 días desde Pesach hasta Shavuot? Mira, primeramente, contar es un mandamiento. Porque por eso le dice que después que se presentara la gavilla al sacerdote, el pueblo tenía que comenzar a contar 50 días después del día de reposo. Interesante, hay un discurso, no vamos a entrar en ese discurso, porque sí se dice que después del Shabbat, muchos grupos comienzan a contar del Shabbat semanal, y otros grupos comienzan a contar después de Pesach, que es el primer día de panes sin levadura, que es un Shabbat, que es donde se presentaba la gavilla. Desde ahí se comenzaba a contar. ¿Por qué? Porque es un Shabbat de fiesta. Pero es una discrepancia que no vamos a entrar ahí. Realmente no, ¿verdad? No, con eso no vamos a enfocarnos en este momento. Pero sí, después de ahí, después de ese día, era que se comenzaba a contar cada día, ¿verdad? Hasta completar las 7 semanas y un día, que son 50 días. Como tú estabas diciendo. El propósito de contar era que el pueblo, además de otros elementos que hay, que tiene que ver con la hoz, ¿verdad? Con la espiga que estuviera levantada y demás, de un concepto, ¿verdad?, agrícola. Pero además de eso, Dios quería que el pueblo desarrollara una conciencia de cambio. Y es interesante porque la conciencia de cambio se establece a través de hábitos. Nadie que quiera cambiar, o alguna persona que quiera cambiar, de la única manera que lo hace es estableciendo hábitos. ¿Qué pasa? El contar es un hábito. O sea, cada día que ellos tienen que contar están estableciendo un hábito. Y eso a nivel de mente va, desde el punto de vista de la neurociencia, se van abriendo nuevas rutas neuronales. ¿Para qué? Para que tú vayas teniendo otras perspectivas de la vida, vayas teniendo otras ideas. Entonces el pueblo, mientras contaba espiritualmente, estaba ocurriendo algo. ¿Por qué? Porque habían unas promesas. No solamente ellos estaban contando y estaban caminando al vacío. No, ellos estaban caminando porque había una promesa de parte del Eterno, que los iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasa? Ese proceso de poder llevarlos a ese lugar, pues obviamente ellos tenían que contar, tenían que hacer un ejercicio mental para ellos ir preparándose para ese momento especial. O sea que podemos deducir que espiritualmente lo que, ¿verdad?, quería Dios con el conteo del Omer era renovar su conciencia. Cada día que, ¿verdad?, que ellos contaban, se iba renovando algo dentro de ellos. Usted, ¿verdad?, le llamó caminos neuronales. Así que espiritualmente pues también es lo mismo, claro. que abarcar o conocer un nuevo ámbito espiritual en ti. Exacto. Le pregunto, pastor, ¿qué ocurrió en el Sinaí durante Shavuot? Mira, cuando nosotros leemos la historia que aparece en el Éxodo 20, es interesante porque ahí en ese lugar ocurrieron muchas cosas. No solamente fue que ocurrió, ¿verdad? Se entregó la Torá, el pueblo llegó allí. Allí ocurrieron muchas cosas. Una de las cosas que leemos en la Escritura es que el Eterno, cuando antes de dar la ley, le dijo a Moisés que tenía que preparar el pueblo, que tenían que purificarlos, porque el Eterno iba a descender y iba a hablar.
Descender de manera, como yo digo, cuando el Eterno descendió, no quiere decir que toda la majestad de la Shejina bajó, porque si la Shejina del Eterno baja, nosotros desaparecemos aquí. Sí, definitivamente. Pero cuando el pueblo está allí, en los pies de las praderas del monte, el Eterno dice que tienen que purificar, porque al tercer día el Eterno iba a hablar con el pueblo y le iba a dar la ley y los mandamientos. Cuando obviamente el pueblo cumple con la instrucción del Padre, el Eterno comienza, Moisés obviamente está arriba, porque fue el único que pudo subir, porque el pueblo no se atrevió a subir, y no se atrevió porque no quería, era porque el Eterno puso límite, y en un momento dado el pueblo dijo, lo que está ocurriendo allá arriba es tan poderoso que nosotros no vamos a subir. O sea, sus almas no estaban tan listas para entrar en esa dimensión espiritual. Pero Moisés estaba listo, Moisés subió. Por eso fue que cuando Moisés bajó, el rostro le resplandecía. Él estaba en otra dimensión de luz. ¿Qué pasa? Allá está Moisés y dice que cuando el Eterno comenzó a hablar, lo primero que comenzó a sonar fue un fuerte sonido de bocina. Nosotros ponemos el sonido del shofar. Un fuerte sonido de bocina. Y ahí el Eterno comenzó a declarar los mandamientos. Allí se escuchó el sonido de bocina, allí se escucharon relámpagos, allí se manifestó fuego, la tierra tembló. Dicen los sabios que allí, en aquel monte, estamos hablando del monte Sinaí, el desierto, dicen los sabios que el monte floreció. O sea, una montaña que no tenía vegetación, eso es lo que realmente revela, una montaña que no tiene vegetación, ante la manifestación de la Shekinah del Eterno, sale vegetación. Sale vegetación. Allí hubo pacto, hubo convenio, porque allí Moisés hizo un altar. Allí se mataron, porque Moisés subió con 70 ancianos de la congregación. Ahí es donde se establece lo que se le llama el Sanedrín, ¿verdad? Cuando se establecen estos 70 ancianos, que es como una corte que el Eterno ya iba a establecer, que iban a regir todo lo que tiene que ver con la ley. Pues, ¿qué pasa? Suben los 70 ancianos, Moisés coge unos jóvenes, matan unos bueyes, y con la sangre de los bueyes, el altar que Moisés había preparado, de las piedras, que eran 12 piedras que constituían las 12 tribus de Israel, ponen la Torá, y esa sangre, obviamente, ¿verdad?, se rocea la Torá. ¿Por qué? Porque todo convenio se hacía, ¿verdad?, obviamente con sangre. Y la sangre tiene que ver la vida. Así que el monte Sinaí, dice la palabra que Moisés lo que pudo ver fue las espaldas del Eterno. Obviamente, importante saberlo y entenderlo. Dios no tiene brazos, Dios no tiene piernas, Dios no tiene espaldas. Dios es luz, es espíritu, pero dentro de la dimensión que Él está, Dios tiene que, para manifestarse a nosotros, tiene que manifestarse de acuerdo a nuestra realidad. Las cosas que nosotros podamos entender. Pues el Eterno manifestó las espaldas de Él, y eso fue lo que aparentemente Moisés pudo ver. Obviamente dentro de eso hay muchos pensamientos que podríamos discutir, pero no vamos a entrar en eso, sobre qué realmente simbolizaban las espaldas del Eterno. Así que el monte Sinaí, hubo una experiencia muy fuerte, muy poderosa, y allí ocurrió para mí un evento que ha marcado la historia del mundo hasta hoy. Para mí Shavuot es una de las fiestas donde yo tengo mucha expectativa. Siempre he tenido mucha expectativa sobre Shavuot. Mira, cuando yo era muchacho, yo me acuerdo un coro que me gustaba mucho, que decía: el día de Pentecostés habían 120 buscando la presencia del Espíritu de Dios. Y a eso va mi pregunta. ¿Por qué el derramamiento del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, ocurrió precisamente el día de Pentecostés, el día de Shavuot? Mira, y esto es bien interesante porque qué bueno que haces esta pregunta, porque esta pregunta
podemos romper burbujas que están en el aire, burbujas teológicas. Burbujas teológicas de que hoy en día la religión o el sistema cristiano hoy en día no quiere celebrar las fiestas. Y es interesante porque Pentecostés, que también se le llama a la fiesta de Shavuot o de la semana, la fiesta de Pentecostés, pero se le llama Pentecostés desde el punto de vista de la traducción griega. Exacto. Porque Pentecostés lo que significa es 50. ¿Entiendes? El día de, cuando decíamos el día del Pentecostés, pues el día de los 50 días. El día de los 50 El día de los 50 días. Pero obviamente nosotros reconociendo el nombre original, pues sabemos, ¿verdad?, que es Shavuot. Es interesante porque todo el mundo la mayoría de las iglesias creen en el Espíritu Santo, ¿verdad?, en ese poder de Dios que se manifiesta, ¿verdad?, que fluye en medio de nuestra vida. Y la mayoría de las iglesias predican de esa experiencia que pasó en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos estaban los discípulos del Mesías, que no era otra iglesia, eran los discípulos del Mesías, que eran judíos, ¿verdad? No eran gentiles, todos eran judíos. Y esa gente estaban allí haciendo un pacto de obediencia, porque Yeshua, antes de subir, ascender a los cielos, después que resucita, le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque durante unos días vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron en Jerusalén? Bueno, porque la fiesta de Shavuot era una fiesta de peregrinación, donde el pueblo tenía que viajar a Jerusalén. Estas tres fiestas se celebraban en Jerusalén. Lo que era Pesach, Shavuot y Sukkot eran fiestas que habían que celebrarlas en la ciudad. ¿Qué pasa? Que ese día ellos, en obediencia no solamente a lo que le dijo Yeshua, sino al mandamiento de celebrar Shavuot, se quedan en Jerusalén, allí, hasta que llegó el día del Pentecostés. Y dice que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: y mientras todos estaban unánimes en un lugar, de repente vino un estruendo, ¿verdad?, como un viento recio, y los que estaban en aquel lugar comenzaron a hablar lenguas. Dice que se le asentaban sobre sus cabezas como llamas de fuego. Así que es interesante. ¿Por qué? Porque ese día no se reconciliaron, sino que ese día 3,000 personas tuvieron un encuentro real con Dios. 3,000 personas tuvieron un encuentro real con Dios. Y eso que estaba ocurriendo allí, que empezaron a hablar nuevas lenguas. Cuando hablan nuevas lenguas, estamos hablando de idiomas. De idiomas diferentes a lo tipos que ellos entendían. Exacto, diferentes tipos de idiomas, porque ahí habían diferentes personas, diferentes regiones, países. Exacto. Llegaron ahí, ellos comenzaron a hablar, cada cual comenzaron a hablar diferentes idiomas y se podían entender. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vino el cumplimiento de una promesa que está también en el libro de Joel, en el capítulo del libro de Joel, que habla que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda la carne y profetizarán y todo eso. Así que el día del Pentecostés es la confirmación, el día de Shavuot es la confirmación también del derramamiento del Espíritu Santo, que activó un poder divino sobre los discípulos, que fue capaz de llevar transformación a Jerusalén en aquel momento dado. Porque después de aquel día de Shavuot o de Pentecostés, después de aquel día fue que Pedro, cuando fue al templo a las 3 de la tarde a orar, a la hora de la oración, que va a entrar al templo, que ve aquel cojo de la puerta de la Hermosa, que probablemente aquel cojo, no sabemos cuántos años estaba allí en la puerta de la iglesia pidiendo limosna, pero aquel día Pedro le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, de lo que yo tengo te doy. Levántate y anda. Y aquel hombre caminó. Pues, ¿qué pasa? Ese día de Shavuot, lo mismo que ocurrió en el Sinaí, fue lo mismo que ocurrió en aquel lugar. La manifestación del poder de Dios. Así que lo que estaban haciendo los discípulos allí era un acto de obediencia a la Torá. Y esto es muy importante a todos los que nos están viendo.
La Torá nunca ha sido nunca caducada. La Torá nunca ha sido eliminada. Como tú dijiste ahorita, Yeshua lo dijo. Yo no vine a abolir la ley, sino que yo vine a cumplirla. ¿Y por qué yo me reafirmo en que la Torá no ha sido eliminada y no ha caducado? Porque como te mencioné al principio, la mayoría, o por decir yo creo que todas las naciones del mundo, donde único nosotros podemos aprender no matarás, es en donde, es en la Torá. Y ahí están muchas leyes, leyes laborales, leyes de salubridad, que muchos países las siguen. Pues de una manera u otra el mundo está conectado con la Torá. Porque es imposible que el mundo se desconecte de los diseños. Aún los que son ateos, que no creen en Dios, guardan Torá. Porque tienen que seguir principios de Torá. Aún los que creen en otras religiones, ¿verdad? Porque hay muchísimas religiones. De una manera u otra, guardan Torá. Porque hay principios que están establecidos en la Torá, que han sido dados para el mundo y la gente los practica. Así que estamos en un tiempo extraordinario. Ya este viernes estamos en la celebración, ¿verdad?, de la Torá, y el sábado también. Así que yo creo que cada vida debe sacar un tiempo, un espacio, y yo le invito, ¿verdad?, a todos los que puedan en esta fiesta, sacar un tiempo para meditar cómo van nuestros caminos delante del Eterno. Y que, como dice el pueblo, que antes de recibir la Torá dijo, nosotros haremos y obedeceremos lo que tú digas. Entonces nosotros evaluemos qué nosotros estamos haciendo. Si estamos primero haciendo y obedeciendo, si nos hemos comprometido con Dios para honrar su palabra, honrar su Torá y honrar su ley. Amén. Nos podíamos quedar aquí toda la noche. Podíamos amanecer. Sí. Un tema muy, muy amplio, pero muy y muy importante para este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, definitivo. Viendo un mundo que quiere vivir sin ley. Y quiere vivir, ¿verdad?, por su propio albedrío, a su propio, ¿verdad?, a su propio pensamiento. Así que gracias, pastor. Gracias por aceptar, ¿verdad?, la invitación y explicarnos lo que es la fiesta de Shavuot, que es tan importante. A ustedes, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Active la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Así vamos a estar hablando de toda la fiesta, ¿verdad?, que de aquí en adelante estén ocurriendo. Las vamos a mantener al día. Pero sobre todas las cosas, como dijo el pastor, este viernes que comienza la fiesta de Shavuot, interioricemos en dónde estamos y, ¿verdad?, y que escojamos el camino correcto delante de Dios. Así que esto sería todo por el episodio de hoy. Shalom, Dios los bendiga, hasta la próxima. Shalom y bendiciones.